Buen día, como anexo número 4, este va a ser un video explicando cómo utilizar el programa SugePower. Cuando ya se tenga el archivo descargado, se va a encontrar esta carpeta llamada anexo número 3, SugePower. Al darle clic nos vamos a encontrar estos documentos, los cuales van a ser vitales para que el programa pueda correr. El programa para ejecutar va a ser sugepower.xlsm, el cual va a ser un archivo Excel. Pero antes de iniciarlo, tenemos que darle clic derecho, mostrar más opciones, propiedades y en opciones de seguridad desbloquear, aplicar y por último aceptar. Al iniciar por primera vez el programa, se dará doble clic y como es la primera vez iniciando, el Excel va a tener un método de seguridad por el cual debemos sí o sí habilitar edición. Luego, habilitar contenido. Cuando ya lo hagamos, no importan cuántas veces lo ejecutemos, lo va a hacer. Pero al momento de cerrar el programa, no se debe hacer mediante el cerrar de la esquina superior derecha, sino en la pestaña menú, en el botón cerrar. Ahora, como esa fue la primera vez, se ejecutará otra vez y va a ejecutar directamente la interfaz de usuario. Realizando el paso anterior, ya se puede ejecutar el programa SugePower dándole dos clics a este Excel. Esperamos que abra y se nos desplegará la interfaz de usuario que va a contar con dos botones principales. El primero, el botón de programador y el segundo, el despliegue de menú. Al darle al menú se pueden encontrar 5 opciones diferentes, empezando con documentación, que nos abrirá una interfaz nueva donde podemos encontrar tres botones: NASA Power, PBGIS y un botón de pregunta. Al darle clic a cualquiera de estos botones, se nos va a dirigir a las páginas oficiales de Power NASA o PBGIS. En este caso, como ejemplo, vamos a ingresar a la de Power NASA. Al darle clic nos va a dirigir a la página oficial para que podamos descargar los archivos solares necesarios. Asimismo va a pasar con PBGIS. Como último botón va a ser el botón de pregunta. Este botón se va a utilizar para cuando el usuario no es capaz o no sabe cómo descargar los datos de información solar de la página de NASA Power o PBGIS. Al darle clic se va a desplegar un manual hecho por los estudiantes de este proyecto de grado. Se hará el paso a paso de cómo descargarlo en cada una de estas dos páginas para que el programa pueda procesar de forma más eficiente y rápida los datos. Cerramos la ventana y pasamos al siguiente botón, datos solares. Cuando se le realiza la descarga de datos solares del lugar, debemos ya saber la latitud del lugar de estudio, teniendo en cuenta que se debe utilizar como separador decimal la coma si su Excel está en idioma español y utilizar punto como separador decimal si su Excel está en idioma inglés. En este caso, como ejemplo, vamos a ingresar una latitud de 7,1. Otro dato de tener en cuenta es que el dato de latitud no debe ser ni menor ni mayor a 0 o 90 grados. Debe estar en el rango de estos dos últimos valores. Le damos a aceptar. Nos verifica que el valor que ingresamos es de 7,1. Está correcto. Aceptar. Y se nos abre este pequeño menú. Dependiendo del origen de descarga, debemos seleccionar si es de Power NASA o PBGIS. En este caso, como ejemplo, utilizamos un archivo de NASA Power. Luego, en la pestaña
subir documentos, le damos clic. Nos dirigimos al lugar donde descargamos los datos solares. En este caso, se descargaron en la carpeta descargas. Le damos un clic al archivo, le damos abrir y como se puede ver, el archivo se ha subido correctamente. Aceptar y se cierran todas las pestañas. Luego está la pestaña de datos de demanda. Esta pestaña está utilizada para saber la demanda del hogar o del lugar donde se está haciendo el estudio. Contamos con una interfaz de tabla, el visor de energía por día en watt hora día, el visor de energía por mes, watt hora mes, y los tres botones de agregar, modificar elemento y eliminar elemento. Al momento de agregar elementos se despliega este pequeño menú donde podemos ingresar los datos de los electrodomésticos con el que se encuentra el hogar o el que se cuenta. Como elemento, podemos utilizar como ejemplo una nevera. Cantidad, normalmente es una por hogar. Una potencia, utilizaremos un dato al azar de 300 watts. Se utiliza normalmente 7 días a la semana y unas horas de uso de 14 aproximadamente. Al momento de darle agregar, podemos observar que se crea un ID y los datos de elementos se colocaron en la tabla. Asimismo, se empiezan a llenar los espacios de energía por día y energía por mes. Podemos agregar otro elemento. Como se puede observar, al agregar otro elemento, él va cambiando los números, se nos entrega la potencia semanal de cada uno de los elementos y este es el total de los elementos que se encuentran en la tabla. En caso de que el usuario quiera modificar cualquiera de los valores, se tiene que sí o sí seleccionar el valor que se quiera modificar. En este caso vamos a modificar el dato de carro eléctrico. Le damos en el botón modificar. Él nos otorga toda la información ya llena, pero acá es donde el usuario puede modificar. En este caso podemos modificar los valores de cantidad, de potencia, de días a la semana y por último de horas al día. En este caso se le dará al botón modificar y como se puede observar todas las cantidades y valores se cambiaron. Asimismo también en los valores de energía por día y energía por mes. Por último, si el usuario quiere eliminar un elemento que ya no va a estar dentro del registro de potencia, se debe seleccionar en este caso otra vez carro eléctrico, se selecciona y en el botón de eliminar el elemento se dará a eliminar. Se nos da otra vez todos los datos que cuenta este apartado y por último, ya como última opción, se utiliza el botón eliminar elemento. Como se observa, también las cantidades de energía por mes y energía por día van cambiando ya que se elimina un elemento. Otro botón importante es el botón atrás. Al momento que el usuario quiera agregar algo, pero se arrepiente y no lo quiere agregar, el botón atrás solo lo lleva al paso anterior sin hacer ninguna modificación. Asimismo, en los valores de modificar y eliminar. Si ya se tienen todos los elementos que van a ser parte de la carga del lugar, se procede a cerrar esta pestaña. El programa nos dice que los datos de potencia y demanda ya se procesaron. Le damos a aceptar y vamos al último, pero no más importante, el botón de procesamiento. Al darle clic vamos a encontrar esta pestaña que cuenta con varias subpestañas. Se llama procesamiento de datos. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar los datos solares que van a estar divididos a lo largo de meses. Cada mes va a contar con una información de hora solar pico horizontal cuando el panel está totalmente horizontal o acostado y hora solar
con ángulo óptimo cuando el panel se le realiza una inclinación para poder tener una mejor captación de energía. Como estos datos se pueden ver de una forma más difícil, se puede encontrar la pestaña de la información solar, pero en forma de gráfico. Como se puede observar, en radiación a un ángulo cero es de color azul, como se ven en esta barra, y las de radiación con el ángulo óptimo se colocan de color naranja. Asimismo, se colocan los meses del año y la cantidad de hora solar pico, pero en kilowatt hora metro cuadrado. A continuación tenemos una pestaña que está dividida en 3 botones. Ángulo óptimo. Se da una ligera definición de qué es ángulo óptimo, un ejemplo de la imagen de cómo se debe tener el ángulo óptimo y la información que ingresamos al inicio de latitud, que fue de 7.1 y el ángulo óptimo para la instalación. En este caso, el programa calcula y nos indica que para esos datos solares, para esa latitud, el ángulo óptimo es de 7,59 grados. A continuación, en la pestaña generación, él va a utilizar la hora solar pico más baja, que se encuentra en hora solar pico, pero con un ángulo óptimo, la selecciona y si el usuario ya cuenta con la información del panel fotovoltaico que va a utilizar para su sistema fotovoltaico, entonces se le pide que ingrese el valor de potencia pico que otorga el fabricante. En este ejemplo vamos a utilizar un panel de 500 watts pico. Le damos en el botón calcular y en este apartado el programa nos indica que este solo panel fotovoltaico, solo uno, con esta hora solar pico, va a generar 3181,38 watt hora por día. Por último, vamos a tener el botón de paneles, de número de paneles, que se encuentra con este apartado. Tenemos la potencia de demanda efectiva, que ya ha sido calculada con la información que ingresamos de cada uno de los electrodomésticos o elementos eléctricos que consumen por día. La potencia pico del panel, que lo ingresamos en la pestaña generación. Y por último, el programa calculó cuántos paneles aproximadamente se necesitan con esta potencia para poder suplir la demanda efectiva. Ya con todo esto podemos cerrar el programa y por último tenemos el botón cerrar. Como su nombre lo indica, al darle clic podemos cerrar el programa. Le damos sí. Nos dice que si guardamos toda la información puede ser guardar o no guardar. En este caso le damos no guardar y eso sería todo. Si se quiere realizar o ver el código de fuente del programa SUGE Power, se puede entrar a la pestaña Programador, dándole clic y se despliega el Excel. Le damos clic derecho, ver código y acá se encuentra todo el código fuente con el cual se realizó el programa SUGE Power. En dado caso que el usuario pueda tener un error al momento de ingresar cualquier dato, información y lo lleve a esta página, a este interfaz de Excel, si se quiere volver a la interfaz de usuario, solo tiene que darle clic aquí en usuario y se volverá a la interfaz de usuario como se indicó. Con esto se finaliza el video.